Llegamos al penúltimo destino de nuestra gira por las ciudades históricas del Mediterráneo, para desembarcar en Savona. Voy a mostrarte cómo una polémica familia local usó su poder e influencia en la Iglesia Católica. Además, visitamos una enorme fortaleza renacentista y te mostraré los lugares más importantes que tenés que conocer en la capital de Liguria. Bienvenidos al episodio 9. Llegamos a Savona, uno de los lugares que más esperaba, en un día que estaba mucho menos sofocante que en nuestra escala en Civitavecchia. El desayuno, bien temprano, en el buffet con vistas a la ciudad de Savona, fue uno de los mejores. El día pintaba prometedor, algunas nubes, algo de brisa, menos calor y una ciudad hermosa, mezclada entre un mar tranquilo de color turquesa y una zona boscosa montañosa. Teníamos un recorrido apretado que queríamos hacer. Intentábamos en cada ciudad abarcar y caminar lo máximo posible. El plan era recorrer el casco histórico, las avenidas principales, el barrio medieval con sus torres, la fortaleza de Priamar y probar alguna de las playas del centro. La terminal de cruceros de Savona es la más moderna entre las que estuvimos en el viaje, es de la propia línea de cruceros y está a tan solo 4 minutos andando del centro. Lo primero que resalta en la zona del puerto es una torre que incluso parece estar a la altura de los edificios, justo en la intersección de la avenida Pietro Paleocapa y la avenida que rodea la zona del puerto. La Torre de León Pancaldo, conocida como la Torreta. Es un símbolo del pasado medieval de esplendor de la ciudad. La estructura lleva el nombre de un navegante savonés que integró la tripulación de Fernando de Magallanes, la primera en circunnavegar el globo en barco, y formaba parte del sistema defensivo del puerto y de la ciudad de Savona. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Savona fue una ciudad independiente que rivalizó con Génova en poder marítimo y comercio. En 1191, Savona se constituyó como un libero comune, lo que otorgaba autonomía política y administrativa. Durante este periodo, Savona desarrolló una flota comercial y militar significativa que le permitió establecer rutas comerciales con el norte de Europa y participar en la defensa de sus intereses marítimos. Durante el auge medieval, Savona albergaba más de 50 torres repartidas por el casco urbano. Eran faros, puntos de vigía frente al puerto, símbolos de autoridad política o simplemente marcadores de poder de familias nobles locales. De eso hoy queda muy poco en pie. Además de la torreta, se pueden visitar las torres Brandale, en cuyo interior hay pinturas, escudos y esculturas, y en la cima se encuentra una campana de 1,5 toneladas. Frente al Brandale se alzan la Torre Corsi y la Torre Riario, construcciones románicas del siglo XII. El apogeo de Savona llegó en el siglo XVI y fue cuando su rivalidad con la República de Génova, que también poseía una poderosa flota, llevó a conflictos y tensiones entre ambas ciudades. En 1528, tras una serie de enfrentamientos, Génova conquistó Savona, destruyó su puerto y fortificaciones y sometió a la ciudad a su control. Algunas décadas después de conquistar la ciudad, los genoveses levantaron la fortaleza que hoy domina el skyline de la ciudad, el fuerte de Priamar. Era tan grande el fuerte en relación a la ciudad que su construcción implicó la destrucción de gran parte del núcleo medieval de Savona. La fortaleza de Priamar es la fortificación más grande de toda la región de Liguria. Su diseño incluye bastiones, murallas y una entrada principal custodiada por un puente levadizo, elemento típico de la arquitectura militar renacentista. Se empezó a usar como prisión desde el siglo XIX, cuando en 1820, tras la anexión de Liguria al reino de Piamonte-Cerdeña, la fortaleza fue transformada en prisión militar. Durante su apogeo, la fortaleza albergó hasta 500 prisioneros y sirvió como prisión militar principal de Italia hasta 1903. Uno de los presos más conocidos que estuvo en Priamar fue Giuseppe Mazzini, una figura central en el proceso de unificación italiana conocido como el Risorgimento. Mazzini promovió una Italia unificada, republicana y democrática. La fortaleza es un buen lugar para visitar, tiene vistas panorámicas del puerto y la ciudad y alberga el Museo Arqueológico de Savona. El Duomo o la Catedral de Savona también fue reconstruida por los genoveses luego de tomar la ciudad, y junto con la Capilla Sixtina que se encuentra dentro del mismo complejo son dos joyas del Renacimiento. Esto conecta directamente con la relación de la ciudad con el poder papal. Es que dos papas nacieron aquí. Uno fue Sixto IV, fue papa en el siglo XV y fue quien mandó construir la famosa Capilla Sixtina de Roma, en el Vaticano, y también esta en Savona, que fue construida como mausoleo para albergar las tumbas de sus padres, Leonardo della Rovere y Lucina Monteleone. Este hombre fue bastante polémico en su época por su nepotismo descarado, y es que el buen hombre aprovechaba su posición para consolidar el poder de su familia, la casa della Rovere, en la iglesia y en la política italiana. Nombró a varios de sus sobrinos como cardenales, incluyendo a Pietro Riario, quien fue promovido obispo de Florencia, patriarca de Constantinopla y recibió más de 45 beneficios adicionales. Pietro se convirtió en uno de los hombres más ricos de Roma y desempeñó un papel clave en la política exterior del papado. El nepotismo no se limitó
a nombramientos eclesiásticos. También se extendió a la administración del papado y la política exterior. Por ejemplo, Pietro Riario fue encargado de la política exterior del papado y actuó como el gobernante de facto de Roma. Se dice que gastó 200.000 ducados de oro en alimentos y festividades durante 2 años en el cargo. El nepotismo de Francesco, que era su nombre real, fue una de las principales críticas que motivaron la Reforma protestante. Reformadores como Martín Lutero señalaron estas prácticas como ejemplos de corrupción dentro de la Iglesia, lo que contribuyó a la creciente insatisfacción con la institución. Y como no, el segundo papa savonés fue Julio II, Giuliano della Rovere. Fue papa desde 1503 hasta su muerte en 1513. Sobrino de Sixto IV, es célebre por su patrocinio de artistas ultra famosos, estrellas del Renacimiento como Rafael y Miguel Ángel, a quien les encargó el trabajito de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina de Roma. Que si no fuiste y vas a estar por Roma, te recomiendo que entres, igual que en los museos del Vaticano. Siguiendo con la tradición familiar, Don Giuliano también estaba encantado con encajar a familiares en puestos de poder. Interrumpo un segundo el video para pedirles que si les está gustando este tipo de contenido, se suscriban al canal, pongan un me gusta, sobre todo se suscriban, es totalmente gratis, a ustedes no les van a cobrar absolutamente nada y es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en YouTube, así que sería súper valioso si me pueden dar ese botito de confianza. Seguimos con el video. Abajo de la fortaleza hay una playa donde estuvimos nadando poco más de 1 hora para luego volver caminando por el Corso Italia, una calle peatonal con mucho y buen ambiente, y luego volver por Pietro Paleocapa, una de las avenidas principales directos hasta el puerto, con una escala en una cafetería artesanal de por ahí, donde nos llevamos un cuarto de café en grano tostado, que al final no resultó estar demasiado bueno. Para resumir, la ciudad es muy linda, creo que es una ciudad para pasar al menos una noche y un par de días. Sé que cerca hay muy buenas playas, recomiendan en foros probar una pasta muy típica de aquí, que es el trofile al pesto. Si alguien alguna vez fue y probó estos platos u otros, que los deje en los comentarios, que a todos nos sirven. ¿Qué lugares conocen de Savona que no haya nombrado en este video? ¿A cuáles ya fueron y qué les pareció lo más interesante de la ciudad? Dejen sus opiniones abajo, que me gusta mucho cuando la gente cuenta sus experiencias. Y si algo de la información histórica de los videos es inexacta, también me gustaría que me corrijan abajo. Con respeto, nada de ponerse violentos. Dejar el puerto de Savona fue uno de los momentos más lindos del viaje porque se juntaron muchos factores. Primero, que el entorno de la ciudad es fabuloso. Segundo, que la tarde estaba con una temperatura ideal y nublado, después de haber pasado unos días de calor muy extremos. Y además de que el mar parecía una piscina gigante. Así que nos acostamos en una reposera y nos dedicamos a ver el mar hasta el atardecer. Se venía la última escala del viaje, antes de volver a Valencia. El único destino en Francia. Nos preparábamos para desembarcar en la bahía de Toulon y la gira por el Mare Nostrum iba llegando a su final. ¿Conocían la historia de los papas savoneses? ¿Alguna vez vieron las torres medievales de piedra en alguna ciudad italiana? ¿Estuviste alguna vez por Savona y qué sitios te parecieron más interesantes? En el siguiente episodio llegamos a la Ribera Francesa y desembarcamos en la última ciudad de nuestra travesía, Toulon, la gigantesca base naval de Francia, donde te voy a contar cómo una épica batalla naval en esta bahía en 1793 fue decisiva para uno de los personajes más famosos de la historia moderna en plena Revolución Francesa. Te mostraré también los sitios que no te podés perder en esta linda ciudad. Deja un like en el video si te gustó y también puedes suscribirte al canal para enterarte cuando subo contenido. Nos vemos en el próximo. Chau.